Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar acerca de la literatura universal, ¿sí? Para ello primero vamos a dar un concepto acerca de lo que es literatura. Bueno, la palabra de literatura en sí deriva del término latín literatura con doble T, ¿sí? Eh, es importante saber que pues básicamente la palabra literatura o el concepto de literatura hasta el siglo XVIII significaba el saber, eh, el saber relacionado al arte de escribir o leer, ¿no? Esto hasta el siglo XVIII. Ya posteriormente, pues, fue adquiriendo un concepto más global en sí, más global y más unificado en sí. Sí, es importante saber también que la literatura tiene corrientes, ¿sí? Desde que se inició hasta las épocas modernas, ¿no? Eh, es importante saber y conocer estas corrientes porque la literatura va más allá de solo ficción. Muchas veces relacionamos literatura con ficción y no es así. La literatura va más allá, tiene un significado mucho más profundo en sí. Sí, entonces para empezar vamos a hablar acerca de la literatura antigua. La literatura antigua, digamos que son los primeros indicios de la literatura en sí, ¿no? Se ubica entre el siglo VIII y el inicio de la Edad Media aproximadamente. Aquí pues engloba dos culturas, las dos culturas más importantes, las cuales son la griega y la romana. Sí, las dos culturas pues que van a dar pie a todo lo que se va a crear en el mundo, ¿no? Bueno, las características más importantes de lo que es la literatura antigua, podemos decir que está el equilibrio entre la forma y el fondo, ¿no? La presencia mitológica, la presencia de criaturas mitológicas, de mitos, de todo ello. La expresividad en su máximo esplendor del lenguaje y la predominancia del verso, ¿no? Ahora, los exponentes más importantes vendrían a ser Homero, con sus primeras obras La Ilíada y la Odisea, Hesíodo, que su obra más famosa se podría decir que es Teogonía, Esquilo, ¿no? Que es el precursor del teatro moderno y que pues básicamente se lo conoce por sus dos obras más importantes, La Orestiada y Prometeo encadenado. Y luego está Sófocles, que bueno, que ya sabemos obviamente que su obra más conocida es Edipo Rey, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo que es la literatura medieval. La literatura medieval básicamente comienza ya en la Edad Media, ¿no? Esa etapa en donde esta se asocia con lo oscuro, con la superstición, ¿no? Y sobre todo con la religión, ¿no? Se extendió por varios siglos hasta aproximadamente el siglo XIV, ¿no? Sus características más importantes están la predominancia de lo religioso, como ya lo habíamos mencionado, el anonimato ocasional, la idealización de la realidad y el rechazo a todo lo que no tenga que ver con Dios, a lo profano, ¿no? Sus obras más importantes están el Cantar de Roldán, el Cantar de Miosit, el Cantar de los Nibelungos y los cuentos de Canterbury. Ahora, vamos a pasar a lo que es la literatura renacentista. Este tipo de literatura, esta corriente se desarrolla dentro de la época del Renacimiento. Esta etapa fue la etapa de mayor creatividad en la historia humana, ¿sí? Los orígenes pues, de esta corriente se remontan a finales del siglo XIV y principios del siglo XV aproximadamente. Las características más importantes vendrían a ser la predominancia de lo grecolatino, la imitación de los modelos antiguos, la belleza de la naturaleza y el desarrollo del humanismo, ¿no? Del pensamiento humanista más que todo.
Las obras más importantes están La Celestina, el Decamerón, el Orlando Furioso y William Shakespeare, ¿no? Eh, bueno, William Shakespeare se podría decir que es un exponente, no es una obra, ¿no? Pero su obra más conocida, creo que lo sabemos todos, es Romeo y Julieta, ¿no? Ahora vamos a pasar al siglo de oro. ¿Sí? El siglo de oro fue una corriente, bueno, que básicamente se toma al inicio más o menos del año 1942, cuando Antonio de Nebrija publica la Gramática Castellana, ¿no? Que es una de sus obras. Engloba varios movimientos literarios al mismo tiempo y algo que sí se caracteriza mucho esta etapa es que es netamente española. Sí, vamos a ver acá, vamos a estudiar acá muchos autores españoles. Las características más importantes en sí vendrían a ser la predominancia del teatro, ¿sí? Se va a ver muchas obras teatrales durante esta época, lo cotidiano como temática, el establecimiento de modelos propios y el uso preferente del verso, ¿no? En varias obras de las primeras corrientes vamos a ver el uso predominante del verso en sí. Entre los exponentes más importantes podemos tener Lope de la Vega, Miguel de Cervantes, Luis de Góngora y Calderón de la Barca, ¿no? Ahora pasamos a lo que es la literatura neoclásica. ¿Sí? En cuanto a lo que es literatura neoclásica, digamos que es hasta cierto punto como la evolución del Renacimiento. Se suele ubicar aproximadamente en el siglo XVIII y pues básicamente es muy conocido por su nombre el siglo de las luces. Entre las características más importantes está el arte como medio de enseñanza, ¿sí? La razón por encima de la creencia, siempre se va a priorizar la razón. La distinción entre los géneros literarios y el uso del lenguaje culto. Entre los exponentes más importantes tenemos a Voltaire, Molière, Juan Meléndez Valdés y Jean Racine. Ahora vamos a pasar al romanticismo, ¿sí? Esta corriente, bueno, viene a ser una reacción en contra del neoclasicismo, ¿sí? Que si este último se caracterizaba por predominar la razón ante todo, el romanticismo recupera lo que es la libertad creativa de cada escritor, de cada autor. Entre las características más importantes está el yo como creador, prioriza el yo, predominan los sentimientos, ¿sí? Por encima de cualquier cosa. La individualidad, acá vamos a ver mucho la individualidad y el uso libre del lenguaje. Entre los exponentes más importantes tenemos a Víctor Hugo, a Goethe, a Alexandre Dumas y a José Zorrilla. Ahora vamos a hablar acerca del realismo, ¿sí? Esta corriente va a nacer en oposición al romanticismo, ¿no? Se desarrolla en el siglo XIX de la mano de autores que pues básicamente no compartían ese ideal o esa sentimentalidad, ¿no? Esa subjetividad. Entre las características más importantes están la predominancia siempre del objetivo. Los realistas eran muy detallistas también. Ellos veían también mucho el tema de los problemas sociales. Ese era su tema principal en todas sus obras. Y pues criticaban mucho los problemas sociales, todo lo que pasaba alrededor, ellos lo criticaban. Entre los exponentes más importantes tenemos a Honoré de Balzac, a Gustave Flaubert, a Benito Pérez Galdós y a Fyodor Dostoyevsky. Ahora vamos a hablar acerca del naturalismo. Esta corriente es una evolución del realismo en sí.
Básicamente aquí lo que se trataba era de plantear la realidad con el máximo rigor científico. La corriente naturalista aproximadamente empezó a desarrollarse durante la década de 1870 en Francia. Entre las características más importantes tenemos máxima subjetividad y rigor científico. Esta fue una época en donde la ciencia fue bastante importante. Ausencia de juicios, visión pesimista y el lenguaje 100% realista. Entre los exponentes más importantes tenemos a Émile Zola, Guy de Maupassant, Emilia Pardo-Bazin y Frank Norris. ¿Sí? Y bueno, esto es básicamente lo que hemos podido recopilar hasta el momento acerca de la literatura universal. La literatura universal es un tema sumamente amplio, sí, pero ya lo vamos a estar viendo en un próximo video, sí, la segunda parte. Aquí hemos hecho como una introducción, ¿no? Como explicando las bases en sí de la literatura, los inicios, que es muy importante conocerlos, ¿no? Y bueno, los invito a que lean alguna de las obras, ¿no? Obviamente, son obras muy hermosas. Yo no voy a decir que me he leído todas, pero sí unas cuantas me he leído y son obras sumamente hermosas y sobre todo que te desarrollan ese lado humanista que deberíamos todos siempre tener, ¿no? Siempre es importante leer. Bueno, y básicamente eso es todo lo que tengo que explicar por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.